Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este panel organizado por el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Mi nombre es Maya Levi Daniel, yo soy investigadora afiliada del CETIS. Les cuento muy brevemente que el CETIS, para quienes no lo conocen, es un espacio académico interdisciplinario de investigación, educación y divulgación sobre políticas y desarrollo de los procesos digitales, y está enfocado particularmente en estudios en Argentina y en América Latina en general. Esta sesión va a llevarse a cabo en español y una de las panelistas va a estar presentando en inglés. A ver si esto... por acá. Muy brevemente, ¿cuáles son los objetivos del panel del día de hoy? Lo que queremos es entender el estado de situación de la implementación de los sistemas de inteligencia artificial en el sector público, particularmente en América Latina, y el nivel de protección de los datos utilizados para desarrollar estos sistemas. Lo que también vamos a hacer es tratar de identificar potenciales riesgos éticos que pueden estar involucrados, y lo que vamos a intentar hacer también en el poco tiempo que tenemos es identificar potenciales problemas, formas de solucionar estos problemas y también plantear líneas de acción hacia el futuro. Desde el CETIS, teniendo en cuenta que seguramente muchos de ustedes ya obviamente hayan escuchado hablar de inteligencia artificial, algoritmos y todos los desarrollos que se vienen llevando a cabo en los últimos años, desde el CETIS, por eso mismo, hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años varios proyectos sobre la implementación de inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el sector privado. Y hay algunos resultados que creo que son relevantes para esta discusión y que justamente fue el origen de este panel. Por ejemplo, a principios de este año lanzamos la segunda edición del proyecto Guía, que es un proyecto sobre inteligencia artificial, ética y gobernanza en América Latina, que contó con el apoyo del BID y financiamiento de Meta. De este proyecto surgieron 10 documentos enfocados en distintas perspectivas de la implementación de inteligencia artificial, particularmente en América Latina. Y entonces tenemos algunos documentos sobre inteligencia artificial y ética en el sector emprendedor, por ejemplo, un análisis del concepto de rendición de cuentas, propiedad intelectual y transparencia, y algunos trabajos sobre inteligencia artificial y género, por ejemplo. Por otro lado, publicamos el estudio Preparación del sector judicial para la inteligencia artificial. Preparación del sector judicial para la inteligencia artificial en América Latina, que fue financiado por la Fundación Tinker. Y en este trabajo lo que hicimos fue desarrollar un marco analítico que contempla 6 dimensiones y 50 indicadores con el fin de comprender cuál es el escenario y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales en el sector judicial en América Latina. Entonces, en particular, este proyecto es sobre el sector público, particularmente sobre el sector judicial, y con ese marco 11 investigadores e investigadoras analizaron casos en 5 países de América Latina. Una de las investigadoras de este proyecto, Jimena Moreno, va a estar hoy con nosotras en forma remota y les va a poder contar un poco más sobre los resultados de este proyecto. Y finalmente, en conjunto con la Organización Derechos Digitales, cuya directora se encuentra hoy con nosotras también, este año llevamos a cabo el curso Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Políticas Públicas, más allá de la privacidad, que fue dirigido a gestores y gestoras públicas, y lo que buscó fue fortalecer las capacidades del sector público en el uso de los sistemas de inteligencia artificial, sistemas automatizados de decisiones e inteligencia artificial. Y lo que intentamos en ese curso en particular fue buscar brindar un marco de derechos humanos a la discusión y analizar cómo el sector público está pensando la implementación de estos sistemas, como en los resultados de este proyecto.
participaron 25 personas del sector público que se encontraban implementando sistemas de inteligencia artificial en el sector público o que estaban pensando en hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta estos proyectos y los distintos resultados, del CETIS desde el CETIS hemos identificado que claramente todavía hay mucho para analizar y para discutir, que el panorama va cambiando rápidamente en la región y que necesitamos entender cómo el sector público está automatizando tareas y que el sector público también es muy grande, que hay distintas áreas y que las particularidades en cada una de ellas son distintas, entonces es necesario también hacer foco en eso, en cuáles son las características de cada una de esas áreas y cómo están implementando estos sistemas de inteligencia artificial. Y es necesario analizar entonces también cuál es el rol, como decían en la sesión plenaria, cuál es el rol de la protección de los datos personales y la ética en este marco. Es por eso que nos pareció fundamental plantear en este momento este panel en el que vamos a contar también con participantes de los proyectos que les mencioné y otros actores fundamentales de otros sectores como el sector público y la academia para que podamos debatir sobre estos puntos. Entonces, para ello tenemos a Jonathan Mendoza, que es secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, a Yamila Venturini, directora ejecutiva de Derechos Digitales. Tendremos a Jimena Moreno González, que se va a estar conectando en forma remota, que es profesora e investigadora en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, a Laís Ramalho, que es candidata doctoral en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y a Marcela Matiuso, que es socia de BMCA Advogados y candidata doctoral de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, como verán, tenemos distintos actores que van a tener seguramente distintas perspectivas sobre estos temas. Y antes de comenzar, tenemos algunas preguntas que van a ir guiando la primera parte de la conversación. Cada panelista va a tener 10 minutos para hacer su presentación en línea con estas preguntas. Y luego vamos a abrir la discusión a algunas otras preguntas que ya tenemos planteadas para los panelistas y también vamos a abrir a preguntas del público. Entonces, estas preguntas son las que tenemos acá en la pantalla, que serían cómo están interpretando la implementación de los sistemas de inteligencia artificial en el sector público y cuáles son los objetivos principales, qué problemas ven los panelistas que buscan resolver la implementación de inteligencia artificial en el sector público y cómo se decide su implementación en general, y qué rol han jugado las leyes de protección de datos en el sector público y qué rol han tenido para la ciudadanía, y si se perciben demandas ciudadanas en la región para avanzar este debate. Entonces, vamos a empezar con Jonathan Mendoza, que está acá, y vamos a empezar con su presentación. Entonces, no sé si... ¿Quieres? Está bien, aquí. Traemos una silla. No, está bien. Yo la cambio. Porque si no hay que... Si quieres, siéntate. Ah, yo me siento. Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la organización Maya y la coordinación, y a CETIS, por supuesto a CPDP. Y hacerlo en 10 minutos va a ser como hacerlo en un tiempo récord. Voy a correr un poco y veamos cómo me va. Por acá, ¿verdad? ¿Ya me ven? Perfecto. Me gusta mucho esta frase de Martin Buxton, que es un economista en temas de salud, porque creo que permite contextualizar cuál es la problemática. Y dice básicamente, siempre es demasiado pronto para evaluar una tecnología hasta que de repente es demasiado tarde. Es decir, parecería que siempre faltan datos para evaluar una tecnología hasta que llega el momento en que ya está arraigada en la sociedad y ya es difícil revertir los efectos que ha generado esa tecnología emergente, disruptiva o como quieran llamarle en una sociedad o en un país en específico. Acá
es un poco de información de cuántos datos compartimos por minuto. Este es un dato de 2021, pero bueno, también permite contextualizar. No voy a leer cada uno de ellos, pero sí se los quiero dejar visible, porque esto pues nos permite de una u otra manera hacer énfasis en toda la información que se transmite segundo por segundo a través de todos los servicios digitales. Estos nada más son algunos ejemplos de ellos. Y acá les dejo otra frase de Carissa Bellis en Privacy is Power. El viento ha cambiado, estamos aprendiendo el valor de la privacidad después de haberla olvidado temporalmente, deslumbrados como estábamos por el auge de la tecnología digital. Yo creo que es un tema sí conceptual, también generacional, pero eventualmente también incide en función de cómo utilizamos tecnología y para qué. No voy a entrar a discusiones de minimalismo digital o de elegir qué servicios digitales debemos de tener y por qué, pero sí en un tema de conciencia respecto de cómo utilizamos la tecnología. Hay toda una discusión respecto a si la tecnología es neutral o no, y si es una herramienta o si es más que una herramienta. Yo creo que cada uno de nosotros decide, pero es en función de cómo se ha socializado el derecho a usar tecnologías, pero también el derecho fundamental de protección de datos personales, que es donde yo me voy a enfocar, porque a final de cuentas es el área en la que tengo especialidad. Socializar el derecho, crear una cultura de protección de datos personales, no solo para entornos físicos, sino para entornos digitales, es fundamental para hacer un cambio de mentalidad en este sentido. Las leyes o las regulaciones de datos personales, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo, son neutrales, o sea, no aplican solamente aspectos físicos o digitales. Hay algunos reguladores, legisladores, que hacen esta distinción entre los datos personales físicos y los datos personales digitales, la cual no existe porque estas regulaciones pues incluyen la protección de ambos aspectos. Por supuesto, en América Latina también tenemos un problema de convergencia normativa en materia de datos personales. Hay países que tienen regulación, hay países que no tienen regulación, hay algunos países que tienen una regulación que está más atrasada, hay países con regulación pero sin autoridad, y en general no tenemos un estándar que sea convergente. Y si no hay un estándar que sea convergente, escuchaba yo una de las preguntas en la plenaria era si podría haber un tratado internacional en materia de datos personales, por supuesto, que incluyera temas de protección de este derecho en entornos digitales, o especialmente ahí. Pues la idea suena muy bien, decía, creo que era Renata quien lo mencionaba, o era Ana Bryan más bien, y Ana decía que suena muy bien, pero que es un poco utópico, y eso obedece a cuestiones socioculturales de cómo se han adoptado las decisiones por los gobiernos en las distintas regiones. ¿Tenemos un paraguas, si me permiten el término, en materia de datos personales en la región? Sí. ¿Es suficiente? Yo creo que no. Es soft law, aparte nada más, es los estándares iberoamericanos de protección de datos personales y los principios de protección de datos personales y privacidad del Comité Jurídico Interamericano. Y en general tenemos regulaciones que adoptan, o sea, en lugar de estar en un tema de equivalencia o convergencia, adoptan cuestiones que han visto que resultan en otras regiones. Por ejemplo, la ley brasileña, la Ley General de Protección de Datos, tiene muchas previsiones vinculadas con GDPR y con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y algunas también con CCPA, pero la implementación, y lo platicábamos ayer en una reunión con la autoridad brasileña, es la gran meta o el objetivo a cumplir. No es tan fácil implementar regulaciones que, aunque sean de primer nivel en un estándar, luego se tienen que concretar en que se hagan efectivos en la ciudadanía o en el ejercicio de derechos. Y acá les dejo justo cómo está el tema de autorregulación y mecanismos para la aplicación de protección de datos personales e innovación tecnológica. Tener medidas de seguridad que no vulneren o soliciten información adicional, esto tiene que ver con la proporcionalidad en la obtención, o biométricos para su operación, modelos de cumplimiento, mecanismos para generar confianza ciudadana que incluyan privacidad por diseño y ética en el tratamiento de datos personales, que son cosas distintas pero que en algún punto se unen. No tomar en cuenta cuestiones de privacidad desde el diseño de la tecnología o el algoritmo
puede tener desde luego un problema de derechos humanos hacia los usuarios o titulares, pero también costos adicionales para quien está desarrollando esa tecnología, costos muy altos. O sea, ya hay informes de distintas empresas tecnológicas que señalan que si no tomamos en cuenta el tema de privacidad del diseño desde un inicio, los costos pueden ser entre el 50 y 60% para poder ajustar el algoritmo, la tecnología, en fin. Y esta parte justo es una explicación un poquito más amplia de por qué antes de llegar a los modelos de cumplimiento o al tema de enforcement hay que hacer modelos que incluyan a todos los actores, no solo a las autoridades, no solo a los legisladores, obviamente a la sociedad civil, a los académicos y a la iniciativa privada. Porque si no ensayamos cómo va a funcionar esta regulación y únicamente la ponemos en una iniciativa, en blanco y negro, los resultados no van a ser los deseados y va a tardar mucho tiempo en poder permear. El ejemplo más claro de eso es GDPR. Siempre que hablan del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y de toda la regulación que tiene la Unión Europea para temas de digitalización y derechos digitales, señalan que es de primera generación y es una discusión que es el estándar internacional, que es el mejor. Pero ¿cómo le ha ido a las autoridades en Europa en la implementación de las previsiones que tiene GDPR? Yo creo que ese análisis sería muy interesante para ver si todo lo que está en una regulación que no fue aprobada previamente es útil para la sociedad, es efectiva o simplemente se vuelve, sí, una regulación de primera generación pero que no se implementa, que no es efectiva. Y eso es como tener un aviso de privacidad o cualquier otro documento de cumplimiento en un cajón. Puede ser muy buena la regulación, pero si no tiene mecanismos de implementación efectiva, la verdad es que no es útil socialmente. En el tema de ética, yo creo que habría que distinguir estos puntos claves. Hay que orientar el sector de innovación tecnológica para contar con infraestructura y sistemas de protección de datos personales de punto a punto o de extremo a extremo que garanticen confidencialidad y protección de nuestra información, contar con políticas de tratamiento de datos con base en la ética digital con énfasis o con enfoque de transparencia y explicabilidad, qué datos se recaban y cómo van a ser utilizados para generar la confianza en el usuario. Hay distintos principios éticos digitales y marcos éticos digitales, dos que son muy importantes en mi punto de vista es transparencia y explicabilidad. Por supuesto que entran en juego privacidad, seguridad, no discriminación, responsabilidad y algunos otros. Reforzar los marcos de actuación de las autoridades de protección de datos personales, así como las legislaciones en la materia, para tener mayor calidad y apego a los códigos de conducta éticos y transparentes. Hay algunos documentos que se han desarrollado para vincular inteligencia artificial y protección de datos personales. Estos son un par de documentos que ha emitido la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Son recomendaciones generales y orientaciones específicas para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. El objetivo es presentar algunas sugerencias para quienes desarrollan productos de IA con el fin de orientarlos desde el diseño y que el producto pues, cuente con el mayor número de exigencias para el adecuado tratamiento de datos. Estas recomendaciones tienen un enfoque preventivo y parten de un supuesto de proteger derechos humanos, poner en el centro al titular. Acá les dejo algunas de ellas: el responsable del tratamiento y sus eventuales encargados, las personas titulares, hay algunas para software, algoritmos y proveedores de los sistemas de IA, los desarrolladores de tecnologías y las autoridades de protección de datos personales. Y no nos va a dar tiempo de leer cada una de estas, pero pueden encontrar los documentos en la página de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Si me pongo a leer cada una, pues acabo con mis 10 minutos, que creo que ya acabé con ellos, o por ahí voy. Y acá está cómo está el proceso mapeado, los derechos, que son 7 en términos del estándar internacional europeo, no 4, como sucede casi en toda nuestra región, los derechos ARCO, y la combinación de principios y derechos para tener una garantía efectiva del derecho de protección de datos personales. Es una combinación de desarrollo e innovación con libertades de las personas. Y este tridente, cómputo en la nube, inteligencia artificial y protección de datos personales, y cómo convive en los entornos digitales, también es muy relevante para poder tener decisiones que sean oportunas y por parte de todos los actores involucrados.
Este documento de recomendaciones para el tratamiento de datos personales y el uso de inteligencia artificial lo desarrolló el INAI y tiene el mismo enfoque, tratar de cumplir con principios, deberes y derechos en materia de datos personales en sistemas de inteligencia artificial específicamente o con enfoque de Deep Learning y Machine Learning. Acá hay otro documento de la OCDE que seguramente todos ustedes o la mayoría de ustedes conocen, que tiene que ver con principios de inteligencia artificial, transparencia y explicabilidad y crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. Estas 5 recomendaciones son con enfoque a los gobiernos: facilitar la inversión pública y privada, fomentar los ecosistemas de IA accesibles, asegurar un marco de políticas, capacitar a las personas o profesionalizarlas y cooperar a través de las fronteras y los sectores. Y estas son las conclusiones: convergencia normativa, cooperación internacional y colaboración y comunicación estrecha entre el sector público, el sector privado, los desarrolladores de nueva tecnología y todos los otros sectores que tienen que estar involucrados en la toma de decisiones. No sé si fueron 10 minutos. Bien, ok. No puedo decir mucho, pero estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Ahora tenemos a Yamila Venturini. Gracias, Maya. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar por acá. Es la primera vez que hago esta presentación en un espacio en vivo con personas, así que también interesante esa experiencia. Como decía Maya hace un poquito, yo soy directora de una organización con base en Chile de alcance latinoamericano llamada Derechos Digitales. Y nosotros trabajamos en derechos digitales con temáticas de derechos humanos y tecnologías, específicamente pensando los desafíos y las oportunidades traídas por las tecnologías para el ejercicio de derechos humanos y los riesgos que pueden implicar esas mismas tecnologías sobre el ejercicio de esos mismos derechos. Hace ya algún tiempo estamos muy preocupadas con el avance en el uso de tecnologías denominadas de inteligencia artificial en la región y a partir de eso hemos desarrollado una serie de iniciativas que mencionaba algunas de ellas Maya al inicio, como el curso que hicimos sobre inteligencia artificial desde un enfoque de derechos mucho más allá de la privacidad. Pero también realizamos un conjunto de estudios de caso para tratar de entender en la práctica cómo se estaban implementando esas tecnologías desde el sector público y entonces voy a comentar un poco los hallazgos de ese estudio que hicimos, ¿no? Para empezar, quisiera hablar un poquito del contexto latinoamericano, saliendo un poco de nuestra temática tan específica, mencionando que Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. Hemos visto los impactos incluso desde la pandemia en relación a desigualdad. Esas son desigualdades que se intensifican y necesitamos urgentemente políticas que permitan superar esas brechas y esas desigualdades que son económicas, sociales y también se manifiestan en las brechas digitales y de conectividad. Y esas brechas digitales incluyen desigualdades no solo en términos de acceso, pero también en términos de acceso a dispositivos, en términos de capacidades para el uso seguro y significativo de las tecnologías, y que son también desigualdades geopolíticas que se manifiestan incluso en la preparación de los distintos estados en términos de digitalización. Y ahí, empezando a entrar un poco en el tema de hoy, a pesar de estas brechas en términos de digitalización y brechas en términos normativos también, entrando un poquito en lo que Jonathan hacía énfasis en su presentación, estamos viendo de manera cada vez más creciente al menos 3 tendencias cuando se trata de uso de tecnologías desde el sector público. La primera es una digitalización en las interacciones entre Estado y ciudadanía, que se refleja, por ejemplo, en la mediación
por medio de aplicaciones de celular para el acceso a distintos tipos de servicios esenciales o incluso manifestados en términos de derechos fundamentales. Un ejemplo fue el acceso a asistencia social en carácter urgente en Brasil por medio de la aplicación Auxilio Emergencial, que es uno de los casos que analizamos en ese conjunto de estudios que yo mencionaba. Entonces, esta es una tendencia que dialoga o guarda cierta relación con el contexto de desigualdades y de brechas digitales que yo mencionaba hace un poquito. La segunda tendencia que vemos es un uso de tecnologías de vigilancia, no solo para fines de seguridad, pero también para el control de acceso a espacios públicos y el control de acceso a servicios esenciales, como mencionaba. Un ejemplo es el uso de tecnologías de reconocimiento facial que han sido utilizadas para controlar uso de beneficios en transporte público, han sido implementadas en escuelas, en universidades, incluso de manera más creciente durante la pandemia, y recordando que las tecnologías de reconocimiento facial, que no son el foco de mi presentación hoy, pero serán en otro panel mañana, también son tecnologías, muchas veces implementan elementos de inteligencia artificial. Entonces, lo menciono porque cuando hablamos de inteligencia artificial de manera amplia, hay un conjunto de cosas que se encaja ahí y que no necesariamente está a la vista del punto de vista regulatorio cuando se trata de manera genérica. La tercera tendencia son los procesos de automación en la toma de decisiones, por ejemplo, para clasificar familias en términos de riesgo social, de vulnerabilidad, y para entonces focalizar o priorizar intervenciones estatales. Hay un caso que analizamos precisamente sobre eso, que es el caso chileno, el caso del sistema de alerta niñez, que justamente trata de clasificar niñas, niños y adolescentes en términos de riesgo para focalizar una política pública, una intervención pública. Entonces, cuando miramos ejemplos de la implementación de lo que estamos denominando de manera genérica inteligencia artificial en el sector público, podemos identificar de salida que esa definición de inteligencia artificial es insuficiente para dar cuenta de la multiplicidad de tipos de tecnologías que se están implementando desde el sector público. Alguna definición de marco regulatorio, como está pasando ahora en Brasil, que trate de centrarse en elementos de machine learning o de deep learning, no necesariamente da cuenta de una serie de prácticas que vemos de automatización que generan también preocupación y demandan también atención desde el punto de vista regulatorio, porque implican opacidad en términos de la interacción entre gobiernos y ciudadanía, implican potencial afectación de derechos fundamentales, como mencionaban los ejemplos que daba, y potencial impacto de aumentar y no disminuir las desigualdades preexistentes. Hay que considerar también, una de las cosas que vimos en los estudios que hicimos es que muchas veces esos sistemas se aplican enfatizando o focalizando en grupos vulnerables justamente de la población. Hay una especie de una retórica de que son grupos que necesitan ser incluidos y de que necesitan ser incluidos vía tecnologías, vía bases de datos, y creo que eso es un tema también para seguir reflexionando. En los 6 casos que analizamos, observamos que esos sistemas sirven para facilitar la decisión humana, no se trata de sistemas que toman decisiones de manera totalmente automática, como se podría imaginar de la idea de inteligencia artificial, y que lo que hacen es procesar grandes cantidades de datos y clasificarlos de distintas maneras para apoyar una decisión humana. Características adicionales de las implementaciones que vimos. En gran medida se trata de implementaciones a nivel administrativo, o sea, no pasan por una discusión legislativa ampliada y mucho menos por discusiones ampliadas con la ciudadanía, aunque se traten de temáticas sensibles en varias situaciones.
La mayoría de los casos nacen de interacciones directas entre agentes públicos y agentes privados. Se tratan de iniciativas entonces híbridas en que predominan esos acuerdos público-privados. Eso es en cierta medida esperable y no es de ningún modo una exclusividad del ámbito de inteligencia artificial. Sabemos de las limitaciones, como yo decía, en términos de capacidades de desarrollo, y mucho más sabemos el cuánto el Estado depende de esas infraestructuras privadas en el caso de inteligencia artificial y de varios otros tipos de tecnologías. Tratándose de iniciativas que demandan intenso procesamiento de datos, cabe observar que esas alianzas, ellas no solo implican una cadena compleja de actores con distintos grados de acceso a datos, pero también puede generar ciertas relaciones de dependencia. No me voy a extender sobre el punto de las relaciones público-privadas, pero creo que es algo que vale la pena seguir discutiendo después entre las preguntas. Otra característica que vemos es que hay una ausencia de estudios técnicos que avalen la necesidad y la potencial efectividad de un determinado sistema para resolver el problema que se busca resolver, ¿no? Entonces son iniciativas que no están basadas en evidencias, no están basadas en un análisis técnico necesariamente. Y como yo mencionaba, faltan instancias de participación durante la toma de decisión, pero también en el proceso de implementación y en el proceso de evaluación de esas tecnologías. En muchos casos vemos cómo no hay mecanismos o no hay una institucionalidad relacionada a procesos de evaluación. Entonces, en resumen, no hay un estudio técnico previo que diga que tal sistema puede efectivamente responder a un problema, y a la salida de la implementación no hay tampoco una evaluación que diga si el sistema o si la política fue efectiva o no, si debería ser continuada, si debería ser revisada, así como no hay elementos ni previos ni posteriores, y ese era el énfasis de nuestro análisis precisamente, sobre qué tipo de afectaciones a derechos pueden estar implicadas en el sistema. Ni de derechos humanos y ni de privacidad específicamente, aunque en algunos países el estudio de impacto, el estudio previo de impacto a la privacidad ya está previsto en las normativas de protección de datos, ¿no? En términos de acceso a la información, hay obligaciones de transparencia activa y pasiva en los países donde analizamos esas iniciativas, y perdón que no los mencioné, analizamos 6 iniciativas, una en Colombia, 2 en Chile, una en Brasil y una en Uruguay, perdón, 2 en Brasil y una en Uruguay. Y en los 4 países hay normativas de protección de datos, hay normativas de acceso a la información, pero aún así encontramos dificultades con acceder a información específica sobre el funcionamiento de esos sistemas que se dan en el ámbito público. Otra vez, no estamos hablando de desarrollos o usos de inteligencia artificial en el sector privado, sino estamos hablando del uso de sistemas de inteligencia artificial o dichos de inteligencia artificial desde el sector público, y no fuimos efectivas en conseguir información sobre el funcionamiento del sistema junto a las autoridades de acceso a la información o las autoridades que implementaban el sistema. El caso de Chile, cuando pedimos información sobre el funcionamiento del sistema de alerta niñez, como yo mencionaba, la respuesta fue de que no había tal información y por lo tanto no se podía responder al pedido de acceso. Ya yendo a los desafíos y tratando de cerrar un poco esta intervención, muchas de las limitaciones que vemos tienen que ver con una tensión entre un Estado que regula el uso de algoritmos y un Estado que utiliza algoritmos para realizar sus políticas. Y ahí es una tensión constante, demanda una autoridad de protección de datos, una autoridad supervisora de protección de datos con capacidades suficientes para hacer ese análisis de cómo se están implementando, de las transacciones de datos entre sector público, privado, etcétera. Eso no necesariamente es una realidad en los 4 países que analizamos. Chile no cuenta con una autoridad de protección de datos. Brasil en aquel momento no contaba con una autoridad con la independencia necesaria para hacer este tipo de supervisión. Ahora está este proceso de transición en la
la autoridad, que esperamos que la fortalezca y confiamos que la va a fortalecer en hacer también ese tipo de supervisión, ya que las normativas de protección de datos lidian con datos digitales y no digitales, como mencionaba Jonathan, pero también hacen la supervisión de tratamiento de datos desde el sector público y privado. Y ahora sí, creo que hay una otra tensión interesante de observar, ya que estamos acá y estamos pensando en protección de datos, que tiene que ver con las excepciones al consentimiento para el desarrollo de políticas públicas. Nos parece totalmente razonable que hayan excepciones al consentimiento para el desarrollo de políticas públicas. Los datos son fundamentales para la toma de decisión desde el sector público, pero hay un uso derivado de ciertos datos que son recolectados, hay una transferencia o hay una posibilidad de acceso compartido a datos con agentes privados para otros fines que son muchas veces desconocidos de la ciudadanía, que se presenta como problemático, y cómo eso se soluciona desde una perspectiva de la normativa de protección de datos es algo que hay que madurar y hay que ver cómo las autoridades lidiarán con esa tensión, ¿no? Aunque vayamos avanzando en muchos países de la región hacia la adopción de estrategias de inteligencia artificial, la mayoría basada en los principios europeos de la OCDE que mencionó Jonathan también previamente, estas estrategias son insuficientes para dar cuenta de los riesgos varios que representan esas tecnologías. Son necesarios límites que al menos a la implementación de sistemas que representan riesgo alto, como se discute en la Unión Europea ahora, como también estamos discutiendo en Brasil. Hay un consenso creciente de que ciertos tipos de sistemas no deberían ser implementados, pensar cuál puede ser el impacto de clasificaciones de riesgo social en sociedades tan desiguales y con un histórico tan amplio de abuso a derechos, me parece que es algo que necesitamos pensar seriamente, sin hablar de reconocimiento facial, sobre el cual hay un consenso creciente a nivel internacional de que son tecnologías que implican un grado de abuso, un grado de intrusión que no necesariamente podemos arcar, al menos pensando en términos de seguridad pública. Voy cerrando entonces, muchas cosas que podemos seguir discutiendo en las preguntas, pero decir que muchas de esas implementaciones también son implementaciones que se dan en carácter experimental, y entonces yo quisiera cerrar con la pregunta sobre si en nuestro contexto en América Latina tenemos condiciones desde el Estado de estar experimentando con tecnologías que pueden incluso aumentar las desigualdades y deteriorar mucho el contexto preocupante en que ya estamos. Lo cierro por acá y perdón por extenderme, Maya. Muchas gracias otra vez. Hello, everyone. I'm Brazilian, but I'll be speaking in English because it will probably be more comfortable for everyone to understand, since I don't feel really comfortable speaking Spanish. So, okay. I'll be discussing just a bit about artificial intelligence for the SDGs. The SDGs were also one of the topics that were listed on the ideas that were first brought up for building this panel. And since I'm very interested in studying international development, this is kind of my main topic for my doctoral research. I thought that it would be a great opportunity to look into this combination, this relationship between artificial intelligence and the Sustainable Development Goals. So just so you know, I'm a PhD candidate at the International Relations Institute of the Pontifical Catholic University of Rio, PUC-Rio, for those who know it. I was also recently a visiting research scholar at the New School in New York, and I've been mostly interested in this list of research topics, which are international development, data politics, citizen-generated data, which I'll be talking about a bit later, digital humanities, science and technology studies, but I would summarize everything by saying that I'm interested in what technology does to society in general.
So for starters, I would like to talk a bit about the SDGs. These are the Sustainable Development Goals. There are 17 of them, as you can see in this little colored blocks. They were adopted by the United Nations in 2015, and the idea is that they put together a set of goals that should be achieved by 2030. In this big effort of government, society, the private sector, and any kind of organization. I would say that the main two parts of the SDGs are these two, action and monitoring. So by action, I mean actually building policies to solve those kind of problems as poverty, hunger, or climate change. And also a very important part would be monitoring to keep track of how this progress is really going on. So one of the biggest ideas embedded in the SDGs is that you cannot change something that you do not know. So obviously the monitoring part is really data intensive, but from this kind of rationale, we can actually say that the action in the SDGs is also highly dependent on data. Just to mention a difference from the previous initiative, which was the MDGs, the Millennium Development Goals. Here is a comparison between these two projects. You can see how much bigger and how much more ambitious the SDGs actually are. We had 8 goals for the MDGs, and now we have 17 for the SDGs, but the greatest difference must be these ones related to the number of targets and indicators, like super crazy, super comprehensive. This tentative to be very comprehensive and very complex was kind of the strength in the process for building the SDGs, but it also ended up being kind of an Achilles heel because there are many national statistical offices that cannot really keep track of so many indicators. And we also have to remember that gathering data and analyzing data is also an expensive activity. So just keeping track of this agenda can actually be very time-consuming, resource-consuming, and also very difficult if you don't have the human resources as well for it. And because of this kind of features that compose the SDGs, one of the most common ideas that revolve around it is that it is a hyper-datafied agenda, is super dependent on data, on gathering it and on producing projects and policies that depart from these data. So just so you have an example of data would be important to the SDGs. I got the SDG number 1, which is no poverty. So the goal would be end poverty in all its forms everywhere. The target would be a more specific declaration of the goal. So by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day. And then the indicator would be the kind of data that we need to know if we are making progress on this kind of goal, which would be the proportion of population below the international poverty line by sex, age, employment status, and geographical location. So what does artificial intelligence have to do with the SDGs?
First of all, it is kind of natural to think that there might be a good space for combination, like a breeding ground, as I said here, because it is a really data-intensive agenda. So it is kind of natural to think that it would go well with some kind of data-intensive technologies, such as artificial intelligence. And from this flagship of the SDGs, which is the Transforming Our World document, we cannot find in this document a direct correlation to artificial intelligence, but it makes a lot of references and a lot of pleas to use science, technology, and innovation for social good. So we can very naturally think that artificial intelligence could be integrated in this kind of project. And there are very successful cases. Here I have 2 of them. There are many others that you can find, but I think these are very illustrative. The case for Moderna anti-COVID-19 vaccines, the fact that we had vaccines being developed so fast has to do with this possibility of using artificial intelligence in the middle of this process. And also there is this Alan Turing Institute from the UK that uses artificial intelligence to predict the Arctic sea ice loss. So they study the relationship between the Arctic sea ice loss with the climate change. And then I put those SDGs so you can have an idea of how this kind of applications of artificial intelligence can affect many of the goals of the SDGs. So from these, we can actually see that there is a breeding ground, there is a fertile soil for it, but I would like to make things a bit more complex. Those projects that I just mentioned, they were related to the natural sciences, but what about data about people? And I think this would be the trickiest question for us because, okay, if we are measuring variables related to the climate change or the development of vaccines, this is one thing. But what if we are trying to gather topics such as violence, even sexual violence, or harassment, or inequality, or resilience, or peace and justice and corruption? When we turn to the social problems, the use of artificial intelligence can be much more complicated and much more sensitive. And these are some of the issues that usually come up when there is a discussion about the use of artificial intelligence for pursuing the SDGs. And I would say that maybe the most important of them, at least from my point of view and my personal research, would be the biased data sets. In a not so long history of artificial intelligence, we have faced many, many cases of artificial intelligences producing results that stress how much bias we have embedded in society. And especially in the data sets in which these artificial intelligences are trained. An example of that would be the fact that Black people are more likely to be unlawfully arrested because facial recognition, artificial intelligence do not work with the same accuracy that they work with white Caucasian people, because these artificial intelligences are trained in data sets that are mostly Caucasian.
So, which make things even more trickier is the fact that the SDGs, they have this motto of leaving no one behind, which has to do with the fact that we should not be concerned specifically on developing the lives that are already relatively good, but we should think of the most vulnerable people. So how do we do that with artificial intelligence? If most of these vulnerable groups, vulnerable communities, they are not even represented in those data sets that we usually use to train artificial intelligence. And here I brought this map that I got from Our World in Data. It is from 2019. I don't believe there was a lot of change, especially considering the pandemic situation, but we can see that the shades of blue are very different from region to region. So how can we think public policies, and how can we think of decision making when we can actually perceive that a very big, very considering part of the world is not actually producing as much data as the other parts. And we know that these affects those data sets. So I am not trying to say that we should not use artificial intelligence for the SDGs. On the opposite, I would like to highlight those problematics around this topic so we can work our way around it. And from my research, my doctorate research, one of the very interesting alternatives that I have found is this kind of movement called citizen-generated data. For what I was talking before, we can see that solving the trickiest questions of artificial intelligence for dealing with problems with vulnerable communities has to do with, first of all, being very careful about data. So I would suggest that. I would suggest that we look at data before anything else. And this kind of movement is actually an initiative that tries to gather collective, open, conscient, and politically oriented data. And it is done by the on communities. They gather data on themselves in order to advocate for a specific public issue. We have a very famous case in Rio de Janeiro, which is this organization called DataLab. This is a citizen-generated data initiative located in Complexo da Maré. And one of the most important projects that DataLab is conducting for a few years now is one focused on sewage disposal and water treatment. And it is kind of remarkable to see how the community has actually engaged in this effort, and also how this kind of initiative brings new opportunities to rethink this whole data system we are embedded in. Because initiatives such as DataLab, they are not only adding information about these communities to this system, but because they have a very specific standpoint in community, they are usually able to bring new questions. So they are also questioning the samples, the methodologies, they are questioning the way that data is collected. They are questioning the way the national statistic offices are conducting researches, such as the census here in Brazil.
So I believe that as a movement, it brings a good opportunity to think on a new perspective to deal with the whole data system thing, which seems as something huge, gigantic to be true. But there are possibilities to try to question this and understand more about it and maybe make some changes. I'm finishing. Okay, so just for my concluding remarks, I would like to stress that artificial intelligence can be really a very important facilitator for achieving the SDGs. I do believe it, but I think that it would be better done if we adopt this participating but also questioning attitude towards this movement. And that's it. Thank you so much. Muchas gracias, Laís. Y ahora vamos a escuchar a Marcela Matiuso. Muchas gracias, Maya, y a todos por esta oportunidad de discutir un poco de la temática de inteligencia artificial. Soy Marcela Matiuso, soy socia de BMCA Abogados aquí en Brasil y también estudio inteligencia artificial y específicamente discriminación algorítmica hace algunos años. Lo que intentaré hacer hoy, ya que también no tenemos mucho tiempo y me gustaría que, no sé, se quede un poco de tiempo para preguntas, es muy brevemente discutir la implementación de la inteligencia artificial en Brasil. Y lo que, claro, creo que todos ya lo saben, es que hoy tenemos en Brasil la discusión de un proyecto de ley en el Senado Federal y, claro, tiene mucha repercusión porque también hay un seminario internacional y audiencias públicas que lo discuten en el Senado. Pero si miramos a nivel federal, más de un tercio de las organizaciones públicas se encuentran en un nivel de madurez en realidad cero de la adopción de la inteligencia artificial. Lo que quiere decir que no utilicen ni tienen previsto utilizar esta tecnología en el futuro próximo. Y claro, como ya decía Jamila antes, la decisión sobre el uso de la tecnología se basa normalmente en una promesa de resolver algún problema de la prestación de servicios públicos mediante el uso de la tecnología en un escenario en que no tenemos recursos y entonces la tecnología puede ayudarnos y puede ser eficiente. Pero esa es la realidad y tenemos también datos que, además de la inteligencia artificial, si vamos a una discusión meramente de protección de datos, sabemos que en Brasil las autoridades públicas aún no han implementado casi ninguna regla para seguir los preceptos de la ley LGPD de protección de datos en Brasil. Entonces la realidad es que tenemos implementación de algunas tecnologías en Brasil, pero no es un escenario muy bueno, pero por lo menos es mi visión sobre el asunto y creo que, como Jamila también lo decía, tenemos una estrategia brasileña de inteligencia artificial que es de julio de 2021, pero el documento es, y eso no lo digo yo, lo dicen otras personas, es un documento un poco, ¿cómo puedo decir? Raso, sí. No es muy profundo, ¿no? Tiene poco, lo que me parece que el documento tiene poco de estrategia, ¿vale? No profundiza lo que sería la estrategia brasileña en realidad para que el poder público pudiera implementar la tecnología de una manera interesante para los ciudadanos también y para el propio poder público, para que pudiera decir, ok, tengo este objetivo, entonces voy a hacerlo de esta manera. Pero
tenemos ejemplos de implementación de algunos sistemas y como Jamila también ya lo decía antes, a veces lo que los órganos públicos llaman de inteligencia artificial ni siempre técnicamente va a ser inteligencia artificial. No voy a discutirlo aquí, pero tenemos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el Banco de Brasil, que es el regulador financiero en Brasil, tiene un chatbot para ofrecer atención a clientes y respuestas a preguntas comunes sobre productos y servicios en Brasil. Entonces, es claramente inteligencia artificial, no obstante se puede discutir cuán inteligente y todo como técnicamente es posible, pero hay ejemplos. Algunos que son un mix de automación, inteligencia, por ejemplo, CADE, que es la autoridad de competencia en Brasil, tiene una herramienta de diagnóstico de la probabilidad de ocurrencia de un acuerdo anticompetitivo entre empresas listadoras. Pero no es puramente inteligencia artificial, hay un componente importante de automación en esta herramienta, que no propiamente sería inteligencia artificial. No voy a pasarlos por todos, pero es solamente para tener la idea que tenemos ejemplos en Brasil por autoridades públicas. Lo que me parece muy interesante decir es que un sitio donde tenemos muchos ejemplos y que me parece que la discusión es un poco más consolidada son los tribunales, el judiciario. No sé si todos han visto, especialmente, claro, los brasileños, pero ayer en Valor Económico, un periódico importante en Brasil, había un reportaje que decía que un estudio de FGV decía, había una investigación sobre cómo está la implementación de la agenda en los tribunales. Esto no está aquí porque entonces fue ayer, pero si buscan en Valor Económico pueden encontrarlo. Y que decía que hay un número muy relevante de tribunales que sí tiene alguna herramienta de inteligencia artificial siendo aplicada. Claro que se puede discutir qué particularmente hace esa herramienta y una vez más Jamila ya nos dice que tenemos herramientas que son muy sencillas y que son simplemente un proceso de automación de una parte de una decisión y otra que en realidad hacen solas, como de forma inteligente, la decisión toda. La gran parte de los casos ahí no tenemos una herramienta que decide todo sola, pero hay algún tipo de automación y algún tipo de uso de la herramienta para facilitar el proceso en los tribunales. Aquí tenemos algunos ejemplos del TST, que es el Tribunal del Trabajo, Superior del Trabajo en Brasil, que tiene una herramienta para clasificar las demandas y prever el desarrollo de los procedimientos en las oficinas. Entonces, tiene un elemento más sofisticado de prever lo que va a acontecer. Y el Supremo Tribunal Federal, nuestra Supreme Court, que tiene una herramienta de clasificación de las demandas sobre cuestiones de repercusión general. Lo que en Brasil es muy importante. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Brasil tiene un número enorme de casos y algunos de esos casos tienen lo que llamamos nosotros de repercusión general. Entonces, los casos valen no solamente para la disputa en concreto, pero también tiene una repercusión más amplia. Entonces, eso es particularmente importante. El STF tiene también una herramienta que es muy discutida de distribución de los casos entre los jueces, ¿no? los ministros, que siempre aparece como un problema o quizá algo que debería ser estudiado más profundamente. Pero, como decía, hay muchos casos de implementación por el judiciario en Brasil. Vale, pero ¿qué son las demandas ciudadanas y de protección de datos en el sector público? Vale, tiene en el sector público en Brasil que nos tocan y que son importantes. Claramente tenemos riesgos. Los riesgos son de discriminación algorítmica, de derecho a la intimidad, claro, cuando hablamos del poder público, posible abuso autoritario del espacio cívico. Y entonces
llegamos a las discusiones de reconocimiento facial y todo, que todos sabemos que son muy complicadas y muy discutidas en todo el mundo. Pero el uso por parte de las autoridades públicas en Brasil hoy, en el ámbito de la seguridad pública, está siendo específicamente contestado en el caso del reconocimiento facial a través de una campaña que se llama Tire meu rosto da sua mira. No sé si han visto, pero existe y está siendo muy interesante de acompañarla. Y lo que intenta hacer un movimiento como ese es llamar atención para el caso de la falta de transparencia, la falta de capacitación en la elección, la instalación, el manejo de esas herramientas para llamar atención para el facto de que sí, quizás son eficientes en algunos casos, pero no siempre, y es necesario cuidado y discusión más amplia de los riesgos que están envolvidos. Entonces no podemos simplemente adoptarlas, tenemos que discutir los riesgos involucrados. Y me parece que si vamos a las discusiones en el Senado Federal en Brasil, este punto está colocado. Es claro que no sabemos exactamente cómo va a desarrollarse en el futuro en una ley específica, porque no tenemos hasta este momento una propuesta de la Comisión de Juristas, pero la discusión está ahí, lo que ya me parece un paso importante en el caso específico de Brasil, porque eso no estaba muy bien colocado en las propuestas anteriores, ¿vale? Fue un proceso muy rápido en Brasil de aprobación del documento que es el proyecto de ley número 21 de 2020, que no tenía una participación pública de la sociedad y también de academia muy relevante. Entonces eso está cambiando un poco ahora con este proyecto del Senado Federal. Pero, claro, no tenemos una conclusión de qué va a pasar exactamente, cuál va a ser el texto final de la propuesta. Lo que sabemos es que ya tenemos algunos problemas concretos que deberían ser de alguna manera abordados por proyectos como ese y discutidos más ampliamente para que podamos avanzar y debatir con más profundidad, me parece, el tema, porque hoy miramos mucho al sector privado como una fuente de problemas y claro que se debería discutir el sector privado, pero en Latinoamérica, que como ya decían todos, tenemos problemas de desigualdades que son muy, muy importantes. Si adoptamos estas herramientas por las autoridades públicas para procesos muy relevantes socialmente, no sabemos qué va a pasar con esta población que no más de las veces necesita más atención y necesita ayuda y necesita atención social. Y si no las damos y utilizamos las herramientas sin pensar en estos problemas, creamos riesgos mucho mayores. Entonces, intentando muy rápidamente mantenerme en el tiempo del panel, porque ya no tenemos tiempo. Muchas gracias y podemos quizás intentar preguntas, no sé. Bueno, podemos ir a preguntas del público mientras, y 10 minutos y avanzamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Eu vou repetir uma pergunta que eu até botei lá no outro painel, que é assim, transparência e controle em IA fica muito difícil, né? E a gente tem uma colisão ética com a IA, naturalmente. E aí uma proposta, uma provocação que eu queria fazer para vocês é que instrumentos regulatórios a gente pode utilizar para que a gente consiga conviver com esses dois mundos, que são, tem a colisão natural, né? Então, instrumento regulatório para que a ética seja mantida o mais próximo possível em relação aos algoritmos opacos da IA.
tá? Eu vou levantar só porque senão é meio esquisito, eu não consigo ver as pessoas. Eu vou responder em português já, porque a pergunta foi feita em português pausadamente. Acho que, na linha do que foi falado, né, no painel de abertura, o caminho que tem sido tentado aqui é um caminho de focar em explicabilidade ao invés de propriamente transparência. Porque transparência completa para sistemas de inteligência artificial não é só que não é viável, mas assim, é pouco útil. Né? Assim, ok, isso é transparente. Talvez não seja compreensível o processo que foi tomado pelo algoritmo, ainda que ele seja visível. Né? Então, o foco tem sido no desenvolvimento de ferramentas de explicabilidade. Acho que o problema é que, quando a gente está falando do setor público e das autoridades públicas, esse peso, essa responsabilidade é maior. E a gente colocar travas, limites mais específicos, ainda que isso, eventualmente, gere alguma perda de eficiência, me parece ser mais relevante. É óbvio, a depender do efeito concreto que aquele algoritmo específico que estiver sendo analisado for gerar. Mas me parece que assim, não tem como, e talvez a gente até devesse fazer uso, por exemplo, da prerrogativa, no caso do poder público, de a gente poder ter processo de licitação, né, escolha de quem vai ser o desenvolvedor daquele algoritmo, etc., de como o processo vai acontecer, para embutir no próprio processo de desenvolvimento alguma necessidade de explicabilidade. Mas eu acho assim, minha sensação, we have no answers. Estamos tentando, estamos buscando, as pessoas estão tentando, errando e aprendendo no processo. Não sei, my 2 cents. Eu concordo totalmente com a Marcela e enfatizaria esse elemento que é o uso no setor público e o interesse público envolvido em você ter uma auditabilidade desses sistemas, muitas vezes privados, que estão sendo utilizados. Né? Então, a expectativa de transparência aí, ela é, inclusive, maior, especialmente se a gente pensa numa questão sobre usos de sistemas em áreas sensíveis, como previsão de risco social, por exemplo, como policiamento preditivo ou coisas desse tipo. E uma das análises que a gente fez nos aplicativos de Covid, que não necessariamente eram inteligência artificial, era se o código era aberto e se esse código estava disponível para uma auditoria cidadã. Como a Marcela dizia, a contratação pública poderia impor isso, ou esse tipo de mecanismo, até de modo a incentivar os setores a incorporar esse tipo de práticas também de uso de sistemas abertos e que permitem esse tipo de auditabilidade como um requisito. Né? Acho que não seria demais pensar nisso se você pensa na implementação de sistemas no setor privado, no setor público, né? A partir dessas parcerias. A gente já viu aqui num dos casos brasileiros que a parceria implicava certos tipos de fechamento de conhecimento por parte da empresa que implementava o sistema, que no caso era a Microsoft, e isso nos parece bem problemático, porque você tem basicamente uma transferência de conhecimento para o âmbito privado e internacional. Né? Você até previne o desenvolvimento local em certa medida e acirra ainda desigualdades globais. Você ter o código aberto também é uma forma de você incentivar desenvolvimento econômico local. Né? Bueno, ahí creo que había otra pregunta, pero antes una pregunta que quería hacerles siguiendo con esto es, ¿hay alguna diferencia tanto en la estrategia de inteligencia artificial de Brasil como en el proyecto de ley de regulación? ¿Hacen alguna distinción entre sector público y sector privado en cuanto a responsabilidades? No,
Y me parece clave incorporar esa discusión porque justamente como mencionaba Jonathan al principio, hay un desafío de implementación de ese tipo de regla, que es un desafío real, el desafío de supervisar y supervisar empresas globales de tecnología que son las que concentran también muchas veces esos sistemas, esas tecnologías, que debemos dar cuenta al regular este tipo de cosas en América Latina. No podemos poner el estándar más alto y luego tener un sistema que no funciona o una ley que no es aplicable o no tener condiciones de hacer valer esa misma ley. Entonces yo creo que hay que tener esa visión contextual, pero cuando se trata de la contratación pública, ahí tenemos una oportunidad que me parece clave de incentivar buenas prácticas y de poner controles y límites mucho más estrictos debido a la sensibilidad y al potencial de afectación que esos sistemas pueden tener. Nosotros propusimos desde Derechos Digitales la incorporación de un estudio de impacto en derechos humanos previa obligatoria para contratación de sistemas de IA en el sector público. Estamos en un contexto en que la contratación se hace de manera directa en general, no hay licitación pública, no hay discusión pública en muchos casos, entonces ese paso previo desde la perspectiva de la innovación podría ser un retraso, pero nos parece fundamental incorporar eso como práctica y es una buena manera de incentivar que se adopten esas prácticas a nivel privado también. Y por ahí va, tenemos una muy buena oportunidad de incentivar, de incluir esta visión en el marco regulatorio brasileño. Las leyes, son 3 que están en discusión, son totalmente genéricas, totalmente principiológicas, se basan mucho en lo que son esas recomendaciones de la OCDE, entonces el Estado con la obligación de promover la IA, pero muy poca cosa sobre la obligación de regular, la obligación de establecer límites a abusos, y eso es la discusión que estamos teniendo ahora, a ver cómo avanzamos. Yo no te puedo contestar en portugués, pero en español pausado sí te puedo contestar, está bien. Por eso decía yo que antes de regular hay que tener una estrategia. Y antes de tener una estrategia hay que discutir esa estrategia. Y la discusión tiene que ser plural. Digamos, si esto queda en manos nada más de abogados que están en el sector público, de legisladores que no son especializados, no estoy diciendo o dirigiéndome a algún país en específico, pasa eso, son genéricas, no son leyes, son manifiestos. Es una recopilación de las recomendaciones que hicieron organismos internacionales respecto de un tema, y eso es letra muerta. O sea, por eso los marcos éticos digitales, si no son implementados, son buenos deseos, y por eso muchas de las resoluciones de organizaciones internacionales que no son, digamos, permeadas en la sociedad o que pueden materializarse, tampoco sirven de mucho. Antes de poner en cualquier regulación algo que suene innovador, primero hay que entenderlo, escuchar a todas las voces, discutirlo, hacer una consulta pública, tener esquemas de parlamento abierto y llegar a una decisión conjunta para que se pueda implementar, para que sea efectiva, para que sea útil. Un poco hablando de explicabilidad, desde luego es más útil tener explicabilidad que transparencia, pero siempre o la mayoría de las veces, sobre todo los que saben un poco de propiedad intelectual, cuando tú les cuestionas del algoritmo o del código, te van a decir que esa información no puede estar disponible, más si se trata de gobiernos. ¿Cómo los gobiernos pueden acceder a información? Las instancias de seguridad pueden acceder a esa información o no. ¿Cuándo se evalúa el código? ¿Es abierto o no? ¿Es verificable? Hay una serie de condiciones que no se consideran al momento de tomar las decisiones, de poner en cualquier regulación algo, y eso tiene efectos muy nocivos. Un caso muy claro es el chileno. Ya empezaron a hablar de neuroderechos. O sea, no tiene una regulación en materia de datos personales, está desfasada en el tiempo, ha tardado muchos años y ha sido una lucha constante, como lo fue en Ecuador y por fin se logró el año pasado, o como lo fue en Brasil por muchos años, que estaba pulverizado en el Ministerio de Comercio, en fin. Está muy bien hablar de neuroderechos. ¿Cómo vas a hacer efectivos esos derechos? Entonces, antes de la estrategia hay que discutir la estrategia. Para tener esa estrategia hay que escuchar a todos los actores y llegar a una decisión que sea útil socialmente. ¿Dónde?
Bom dia. Meu nome é Cleo Orbet, eu sou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil. A minha formação é em TI, num primeiro momento, e depois em Direito. Eu sou um híbrido e venho trabalhando com desenvolvimento de inteligência artificial já há algum tempo, e também na área de pesquisa. Sou professor em algumas instituições, como o Mackenzie. E nos eventos que eu tenho participado, eu tenho ouvido muito sobre transparência, explicabilidade, etc. E eu gostaria de ouvi-los na segmentação de um sistema de IA, porque os comentários que eu tenho ouvido a respeito, eles dizem muito da IA como se fosse uma só peça, né? Mas a IA ela tem um ciclo de vida. Nós podemos aplicar a transparência aos dados que serão usados para treinamento da IA, por exemplo. Ou seja, a gente não pode dizer que, pelo menos é a minha opinião, né, de programador, que a explicabilidade ela é melhor do que a transparência como um todo para a IA, né? A gente pode exigir, sim, a transparência para os dados que são coletados. A gente pode exigir transparência total para o algoritmo de treinamento que está na IA, né? A gente pode exigir a explicabilidade ali para o resultado, né, o modelo de treinamento a partir desse algoritmo, e também dos próprios dados gerados pela IA após ser treinada. E, além de tudo, se há viés na utilização desses dados resultantes num contexto específico, né, contextualizando. Então, eu queria ouvi-los nesse sentido, e aproveito para fazer aqui meu manifesto de que o pessoal da TI também tem que ser convidado para esses debates, né? O pessoal que realmente põe a mão na massa, eu acredito que eles têm muito a dizer sobre a segregação, né, as partes que compõem um sistema de IA, né? Ou seja, uma forma de pergunta aqui, sei lá, como uma explicação também técnica dos sistemas, né? Eu queria ouvi-los aí, ouvi-las. Obrigado. Bueno, por el tiempo vamos a tener que dejar por acá, pero muchas gracias a todos y todas por haber venido. Creo que fue una discusión súper interesante. Y bueno, y ahora, no sé. Ahora vamos al brunch en el Centro Cultural, a donde tuvimos la plenaria. ¿Sí?